El acta de la sesión 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 96 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, autoridades. Oficio número 1187 de la directora subrogante del Sename, mediante el cual remite información que contiene copia simple actualizada de presentación referida al plan de fortalecimiento del Servicio Nacional de Menores en la región del Biobío. Una nota del señor fiscal nacional, mediante la cual señala que por motivos de agenda, lamentablemente no podrá asistir a la sesión del día de hoy. Considerando la relevancia de la materia a tratar y la participación que el Ministerio Público ha tenido en las sesiones previas de la comisión, solicita que pueda participar en su representación la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, señora Imai Ortiz Pulgar, que ya se ha conectado con la comisión. Una nota de la diputada señora Carmen Gers, mediante la cual solicita incluir dentro de los invitados a la sesión que se programe para tratar el tema del homicidio del huerquén Alejandro Treuquil, al ministro del Interior y Seguridad Pública, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y al prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía. Además, señores diputados, en la sesión anterior, la diputada señora Pamela Giles consultó a la comisión de qué forma se estaban redactando las actas de sesiones en razón de que no estaban presencialmente en la sala los dos profesionales de secretaría. Al respecto, debo informar que el secretario de la comisión ha actuado en forma remota en todas las sesiones y que en el caso de la abogada ayudante, en razón de haber estado con licencia médica en algunas sesiones, ha sido reemplazada por otras u otros profesionales de secretaría. En todas las sesiones, señoras y señores diputados, cuando falta un funcionario, por cualquier motivo que sea, es reemplazado por otro funcionario de la misma calidad jurídica. Toda la información relativa a ello puede obtenerse consultando cada una de las actas de la página web de la comisión que están a disposición de los señores diputados. Para determinar la legalidad de la sesión, además de haberse reunido el quórum correspondiente, el reglamento de la corporación exige que en ella esté presente el secretario de la misma o quien lo reemplace en su calidad de ministro de fe y cuya actuación está regulada en los artículos 95 y 96, 256 y 257. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Gracias, secretario. Ruego a las señoras y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Yo no puedo ver si alguien ha pedido la palabra, señor secretario. Tendría que usted verificarlo, por favor. Sí, yo estoy pasando, pero hasta este minuto no se ha solicitado la palabra respecto a la cuenta, señora presidenta. Me voy a conceder la palabra a mí misma. Quisiera que la comisión, o sea, propongo a la comisión, adoptáramos el acuerdo de invitar al señor ministro del Interior, tal como lo señaló el secretario y otras autoridades en relación con la muerte de huerquén Alejandro Treuquil. ¿Habría acuerdo? Está señalando que está de acuerdo el diputado señor Jiménez, diputado señor Crispi, ¿está de acuerdo? Diputado señor Chalper, diputado señor Celis, diputado señor Sangüesa. Hay acuerdo, hay unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretario. No tenemos campanilla para verificar el acuerdo. Tengo que representarla yo acá. Bueno, muchas gracias. Enseguida ofrezco la palabra sobre asuntos varios a las señoras y señores diputados.
Diputada señora Gers. Sí, gracias, secretario. En varios yo quisiera informar que la agrupación de familiares de presos políticos del Centro Penitenciario Santiago I, presos que dicen relación con hechos vinculados al estallido social del 18 de octubre y meses posteriores, y también a quienes que se encuentran con prisión preventiva, son aquellos que están con medidas cautelares, y también las personas que fueron detenidas hace días atrás en las comunas del Bosque y San Ramón con motivo de la llamada huelga del hambre. Esta agrupación me señala que tienen información que un grupo de esos internos que, insisto, están con medidas cautelares de prisión preventiva serían en los próximos días o próximas horas trasladados a penales de otras ciudades. En particular, se dice La Serena y Valdivia, donde ya han sido trasladados algunos internos. Con esta introducción, yo quisiera pedir el acuerdo para oficiar a la Dirección Nacional de Gendarmería para que nos pueda informar cuál es el programa, cuál es el procedimiento de los traslados si los hubiere, cuáles serían los fundamentos de esas decisiones y si nos puede también allegar los fundamentos de las decisiones tomadas con el grupo de internos ya trasladados a los centros de La Serena y Valdivia. Eso, señor secretario. Tienen la palabra los señores diputados. ¿Habría acuerdo? Señor Saldívar, diputado señor Saldívar, ¿de acuerdo? Diputado señor Chalper, ¿de acuerdo? Diputado señor Molina, ¿de acuerdo? Diputado señor Celis, ¿de acuerdo? Diputado señor Sangüesa, ¿de acuerdo? Diputada señora Gers. De acuerdo. Unanimidad. Soy yo, presidente. Aprobado. Perdón, señor diputado, señor Bartolú y diputado, sí, señor Jiménez. De acuerdo. No alcanza a verse. Don Hernández. Presidente, puede pasar al orden del día. No, yo pedí la palabra en varios. Perdone, diputado. Diputado Jiménez, en varios. Sí. Gracias, Hernández. Bueno, saludar a todos a los colegas que están conectados y en forma presencial en Valparaíso, a Patricia Muñoz, que la veo también, a Alexis, que no alcanzamos a escucharlo la vez pasada, a Claudia, al ministro de Justicia, por supuesto. Quería, presidenta, pedir a la comisión, bueno, y ahora que está el ministro presente también, preguntarle directamente a él, porque leímos en las noticias el traslado de los reos desde las cárceles de Santiago a Rancagua, donde 78 presos de 99, creo, habrían dado positivo al COVID. Quisiera saber qué nos puede contar al respecto el ministro, porque creo que si bien es cierto, decía que cada uno estaba en celda individual en este momento en Rancagua, pero al parecer no se le había realizado el test PCR antes de su salida. Entonces, quisiera ver, porque es una cifra bastante alta, que la mayoría de 78, 99, ¿no es cierto?, han llegado contagiados. Entonces, si nos puede contar algo, cuál es el protocolo que se usa para los traslados de los reos de una ciudad a otra, si acá ocurrió algo irregular, digamos, no se le hizo los test, o simplemente fue la fortuna, no la mala fortuna, que llegaron todos, se infectaron después del traslado. Es algo raro, porque la crítica que era que no se habían realizado el PCR. Entonces quería saber qué protocolo hay respecto a eso, presidenta. Quería preguntarle eso al ministro. Muy bien. Presidenta, en el momento de la intervención del ministro sería posible... está solicitando la palabra el ministro. Está solicitando. Es que yo, insisto, no veo nada. Pero está solicitando la palabra en este minuto. Muy bien, es bueno entonces que usted me avise. Gracias. Muy bien. Ministro, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a quienes hoy día integran esta comisión, diputadas y diputados, también a las personas que han sido invitadas, la defensora de la niñez, la directora subrogante del Sename, la representante del Ministerio Público, entre otros, por si se me escapa alguien. Respecto a la inquietud del diputado Tucapel Jiménez, que tiene algo que ver con la solicitud de información que requirió anteriormente la diputada Carmen Hertz, quiero manifestar que efectivamente se hicieron hace, no sé, 12 días aproximadamente, traslados hacia La Serena y hacia Rancagua por decisiones administrativas. Efectivamente, los cambios que se hacen en los penales corresponden a atribuciones que normalmente ejerce penitenciaría. Gendarmería tiene atribuciones para proceder en traslados sin perjuicio, de lo cual precisamente en esos minutos nosotros nos encontrábamos estudiando la necesidad de que tales decisiones tuvieran un protocolo sanitario, y no lo tenían. Y por eso ocurrió lo que ocurrió, que algunos de los que se trasladaron a Rancagua, que fueron una inmensa mayoría, fueron de 99 que se trasladaron, me parece que 77 o 78, los que finalmente dieron un contagio. En el caso de La Serena fue una cifra menor, inferior a 20. Pero igual, hemos concordado, con posterioridad a esos hechos, lamentablemente, pero hemos concordado un protocolo que hemos convenido también con el Ministerio de Salud, en virtud del cual ningún traslado desde ya hace días se va a realizar sin que exista previamente una autorización sanitaria. Y la autorización sanitaria va a suponer una cuarentena previa de la persona que se pueda llegar a trasladar y adicionalmente un test como el PCR que dé la tranquilidad de que la persona que se va a trasladar efectivamente no tiene COVID positivo, tiene COVID o un examen negativo. Y adicionalmente también se toma la medida de un protocolo, en el protocolo de una cuarentena al lugar donde se traslade, para los efectos de asegurar que igual tenga en ese periodo un tiempo de tranquilidad. No se hizo eso y por eso los traslados no se van a hacer. La verdad es que este es un problema, es muy largo, pero en fin, quiero darle una breve explicación de cuál es el trasfondo de esta situación y por qué se estudian las posibilidades de traslado, más allá de estas decisiones específicas a las que se refería el diputado Tucapel Jiménez. Hay un problema en nuestros penales, sobre todo los de Santiago. No solo los de Santiago, pero en Santiago es donde más se ha sentido el hacinamiento, precisamente por la existencia de un brote muy desarrollado. Y la pregunta es si Gendarmería dispone, y voy a hacer un ejemplo hipotético, que existe una cárcel que está en el desierto, con nadie a la distancia. Si no resulta razonable para reducir el hacinamiento, trasladar a algún grupo de personas a esa cárcel, mientras eso nos permite, en donde se despeja ese espacio, tratar mejor a esas personas, a los sospechosos, a los contagiados, etcétera, si no es una manera correcta de proceder, pareciera que sí. Sin embargo, lo que ocurre es que estos traslados generan, porque no están en el desierto, están en ciudades, generan reacciones muy complejas. Yo he tenido conversaciones en estos días con muchos diputados de las distintas zonas donde han sido trasladados, de La Serena y de Rancagua, últimamente. Entre otros el diputado Diego Chalper, el diputado Gaona. En una reunión ayer en la Comisión de Constitución, el diputado Ilavaca también hizo presente esta inquietud. Hay una inquietud y nosotros obviamente compartimos la inquietud y por eso es que no se van a realizar más traslados de esa naturaleza para evitar cualquier tipo de situación. En todo caso, como lo hemos conversado también con algunas de las autoridades regionales y parlamentarios de las regiones a que se ha referido el diputado Tucapel Jiménez, cuando llegan estas personas, cuando llegaron a Rancagua o a La Serena, a los penales respectivos, entraron en cuarentena. Y esa cuarentena supone que no tienen contacto con nadie de la población penal de ese recinto, ni tampoco
con los funcionarios, salvo con aquellos que directamente tienen que trabajar con ellos, los que tienen medidas de prevención especiales. Y se va a hacer un seguimiento que se va a dar publicidad para que la comunidad sepa, no solamente la comunidad penal, sino que la ciudad, de la situación y evolución que están teniendo estas personas. Anteriormente ocurrió una situación similar en Valdivia, en donde se trasladaron 17 personas, o creo que eran 20, pero 17 estaban con contagio, y se hizo este mismo procedimiento. Hoy día ninguna de esas personas está contagiada, están todas recuperadas, pasaron las cuarentenas y están normalizadas, de manera que cualquier inquietud, por lo menos con el tiempo, ha logrado quedar despejada, y esa es la política que se va a continuar. Aprovecho de decir que yo no tengo información, diputada Carmen Hertz, que hayan previsto traslados de las personas que usted señala de Santiago 1. No tengo antecedentes de que eso estuviera siendo considerado, pero independiente del oficio que usted ha pedido, me voy a preocupar porque no me parece que esté en camino una situación como la que usted señala, pero me voy a preocupar especialmente de la inquietud que usted ha representado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por la información que nos ha entregado. ¿Presidenta? ¿Sí? El diputado Chalper está solicitando la palabra. Perdón. El diputado Chalper está solicitando la palabra. Ah, ya, para que usted, bueno, en todo caso, está bien. Diputado Chalper, tiene la palabra. Yo no lo veo, lamentablemente. Sé que es lamentable para usted no verme, presidenta. Oiga, no, simplemente quería referirme a lo que ha dicho recién el ministro a propósito de la situación del complejo penitenciario de la ciudad de Rancagua. Nos hemos reunido con él hoy día en la mañana y efectivamente yo considero muy importante refrendar el hecho de que hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo a las personas que se han visto contagiadas. El ministro ha estado disponible para eso, porque efectivamente es una situación que nos ha generado muchos problemas en la comuna de Rancagua, porque claro, se trata de una situación totalmente anómala y que quisiéramos no se repita mientras Rancagua se mantenga en cuarentena, y así lo hemos estimado también con el ministro. Así que es importante que eso esté en conocimiento de la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Nadie más ha pedido la palabra, secretario? Nadie más. Bueno, entonces comenzamos con la orden del día. Muy bien. Bueno, hago presente en primer lugar que esta sesión se celebrará en forma mixta, es decir, presencial y por vía remota a través de la aplicación Zoom. Esta sesión fue citada con el objeto de conocer las propuestas que formularán el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Menores, la Fiscalía Nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez sobre los actos de violencia y abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes en los diversos hogares del país, tanto del CENAME como de los organismos colaboradores, con el objeto de elaborar un informe final de esta comisión. Para estos efectos, se invitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Hernán Larraín, al fiscal nacional, el señor Jorge Abbott, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, a la directora del Servicio Nacional de Menores, directora subrogante, la señora Claudia de la Hoz, y a la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz García. Al ofrecer la palabra a nuestros invitados y a las diputadas y diputados de nuestra comisión, hago presente que, dado el estrecho horario fijado para esta sesión, se hace imprescindible que las exposiciones sean concretas y lo más ajustadas al tiempo que para cada uno se va a indicar. Hago presente que asisten a esta sesión el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, la jefa del Departamento de Reinserción Juvenil, Gabriela Valenzuela, la jefa de la División de Reinserción Social, Macarena Cortés.
Por el Ministerio Público asiste en representación del Fiscal Nacional, la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, doña Imai Ortiz Pulgar. Por el INDH asiste el encargado de litigio, el señor Pablo Rivera, el encargado de litigación estratégica de niñas, niños y adolescentes, el señor Alexis Aguirre. Ofrezco la palabra en primer lugar al señor ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Presidenta, si usted me lo permite, quisiera, para lograr estructurar bien la presentación que vamos a realizar, que le ofreciera la palabra primero a la directora del CENAME, la directora subrogante, Claudia de la Hoz, y luego, si tuviera bien, me la ofrece a mí y así vamos a hacer una exposición, porque ella va a trabajar el tema de una perspectiva más local, desde donde se produjo el problema, me refiero a Concepción, Biobío, y luego yo me voy a hacer cargo de una perspectiva más global. Si le parece, pudiéramos proceder en ese orden, se lo agradecería. Muy bien, ministro. Le vamos a otorgar la palabra entonces a la señora directora subrogante del Servicio Nacional de Menores, a la señora Claudia de la Hoz, y aprovecho a la Secretaría que me confirme si la jefa del Departamento de Reinserción Juvenil, la jefa de la División de Reinserción Social, pertenecen al Ministerio de Justicia o al Servicio Nacional de Menores. Justicia. Ah, ministro, ya, es que no estaba claro. Bueno, tiene la palabra la señora Claudia de la Hoz, por favor. Le agrego, presidenta, que además está presente la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz. Sí, no estaba confirmado aquí. Gracias por aclararlo, señor secretario. Bueno, escuchemos a la señora Claudia de la Hoz, por favor. Presidenta, por su intermedio, saludo a los diputados y diputadas que se encuentran presentes, también al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a los funcionarios, ¿cierto?, que lo acompañan, Gabriela Valenzuela, jefe del Departamento de Reinserción Social Juvenil del Ministerio de Justicia, la defensora de la niñez y también a los representantes del INDH. En virtud, ¿cierto?, de lo manifestado, voy a compartir la pantalla con una presentación, la cual se envió para contextualizar. Bueno, dentro de este contexto, las principales acciones adoptadas, conocidos los hechos en el caso Nido Hualpén, tenemos que señalar que con fecha 13 de abril, trabajadora del programa de reparación de maltrato, Refugio de Esperanza de Curaniloahue, recibe a través de un contacto telefónico, ¿cierto?, el relato de la madre por hechos vivenciados por sus hijos y que dicen relación con vulneración en el ámbito de la indemnidad sexual. En virtud de eso, el 14 de abril se activa la circular 5, que es una circular propia del Servicio Nacional de Menores, la cual obliga que los organismos colaboradores, cuando tomen conocimiento de un hecho, deben denunciar dentro de las 24 horas este hecho constitutivo de delito, lo cual se efectúa el 14 de abril en la Fiscalía local respectiva y también se informa al Tribunal de Familia. También, en ese caso, el Servicio Nacional de Menores realiza una visita de supervisión de urgencia, o también considerada extraordinaria, para resguardar el estado de los niños y niñas que se encuentran aún, ¿cierto?, en la residencia. Es importante destacar que se separa de funciones de manera inmediata a las 3 personas sindicadas, y el día 14 de abril se presenta una querella por el programa Mi Abogado por los hechos develados por los niños. Posteriormente se efectúa el traslado de los niños, niñas, atendidos, ¿cierto?, en dicha residencia, a 3 residencias de la región, efectuado el despeje respectivo, y el día 2 de mayo se procede a cerrar la residencia. Se instruyen 2 sumarios administrativos, uno en el tema de la supervisión del área de protección de derechos y otro en el tema de la adopción por las denuncias efectuadas. Posteriormente, cuando asumo como directora nacional subrogante con fecha 18 de mayo, ordeno una fiscalización
para la unidad de adopción de dicha dirección regional, compuesta por 4 funcionarios de la dirección nacional. Al día de hoy, es importante señalar que los niños y niñas se encuentran en buen estado, en proceso de adaptación en sus nuevas residencias y con los planes de intervención actualizados de acuerdo a la etapa evolutiva en que se encuentran y en los procesos vivenciados. Es importante señalar que se ha efectuado un trabajo mancomunado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se ha visitado en terreno tanto por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, la Jefatura del Departamento de Reinserción Social Juvenil del Ministerio de Justicia, Gabriela Valenzuela, y también por un equipo del Sename, las distintas residencias, y también para saber, ¿cierto?, el estado de los niños y niñas. Con respecto al plan de fortalecimiento del Servicio Nacional de la región del Biobío, se establecieron 6 componentes que señalo, que son las acciones ante situaciones que puedan constituir vulneración al interior de residencias de protección, residencias en el contexto del manejo de la pandemia COVID-19, el monitoreo a la implementación de residencias familiares, la situación de salud mental de niños, niñas y adolescentes en residencia y las relaciones laborales, y por último, la supervisión y relación con los organismos colaboradores acreditados en la región. Estos 6 componentes tienen 3 objetivos generales que son transversales y que tienen dentro de los objetivos, 1, favorecer la protección y resguardo de los derechos de los niños y niñas en cuidado alternativo, en especial con la implementación de los nuevos modelos de residencias familiares y las residencias identificadas como críticas, resguardando el cumplimiento de los procedimientos de intervención con el fin de propiciar la revinculación familiar. El segundo objetivo general es resguardar la salud física y psíquica de los niños y niñas mediante la coordinación intersectorial, así también el manejo de medidas acordes, incluyendo el protocolo COVID, para favorecer una atención oportuna y priorizada en todos los ámbitos de la salud. Y por último, fortalecer el proceso de supervisión y asesoría técnica asociada a la oferta programática a través de la revisión e identificación de nudos críticos y deficientes en el funcionamiento de los programas y la normativa vigente, con el objeto de prevenir oportunamente situaciones de vulneración de derechos y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Dentro de las acciones ante situaciones que puedan constituir vulneración al interior de las residencias de protección, se señalan específicamente 4. Uno, que es sistematizar y analizar la observación externa. Con respecto a este punto, es importante señalar que como insumo tenemos los informes que emite el Tribunal de Familia, también la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos van a permitir establecer y tener a la vista la falencia y también, obviamente, las fortalezas en el funcionamiento de cada residencia e ir consolidando esta información con respecto a las supervisiones técnicas que nosotros realizamos como Servicio Nacional de Menores. También analizar los factores gatillantes de las vulneraciones. Esto se refiere específicamente a un mapeo que se está efectuando de las circulares 5 y 6. La circular, ambas son hechos constitutivos de delito, pero la circular 5 está establecida para los organismos colaboradores y la número 6 está establecida para los centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores. Con este consolidado nos permite establecer la cantidad de circulares que tenemos, también el contenido de estas y también a través de esto ver si su estado, si están abiertas o cerradas, y también ver a través de una gestión que se está haciendo con el Ministerio Público, que ya comenzaron a realizar los directores regionales, el estado de las denuncias efectuadas, con el fin de tener, ¿cierto?, una plataforma actualizada de cada uno de estos denuncias. Lo otro es implementar un sistema de registro de eventos críticos que permitan caracterizar el comportamiento que se está dando en cada una de las residencias con el fin, ¿cierto?, de tener alertas tempranas para que no se repitan estos hechos. Y particularmente en materia de adopción, en este momento, en la etapa de fiscalización, se están revisando todas las causas que están abiertas o en tramitación de susceptibilidad de adopción al fin de constatar la observancia de los estándares y del debido proceso.
y lo otro es una comunicación asertiva con la familia, lo cual tiene que hacerse a través de un trabajo con el programa Mi Abogado, que es cierto que es el cuidador ad litem de los niños, con la unidad de adopción y también con la residencia donde se encuentra el niño, con el fin de informar del proceso de avance del proceso de intervención también, y lo que implica la tramitación de un proceso de adopción en caso de que sí se estime pertinente. Con respecto al monitoreo e implementación de las residencias familiares, como se sabe, nosotros estamos, ¿cierto?, en un proceso de transición, que es la reconversión de los CREAT a residencias familiares, lo cual se busca un trato mucho más personalizado de los niños, y dentro de este monitoreo de implementación existe en la región del Biobío residencias familiares, que son la residencia de Chacabuco y Castellón, donde existe un equipo implementador. Estas residencias comenzaron a funcionar en marzo, por lo tanto estamos en el primer trimestre, en la primera fase de instalación en dicha región, y contiene las acciones principales, que son la asesoría, capacitación y transferencia técnica a los equipos de las residencias familiares sobre las orientaciones, los protocolos de modelo y el fortalecimiento de la gestión intersectorial, que es fundamental. Las jornadas de trabajo en equipos multidisciplinarios, en ellas se incluyen terapeutas ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, abogados, entre otros, para la evaluación y rediseño de la estructura de la rutina general de cada residencia y también rutinas personalizadas para cada adolescente. Un plan de intervención individual elaborado y evaluado y actualizado para cada adolescente, donde también está el componente familiar y donde se le va informando tanto los avances al adolescente como a su familia. Con respecto a las residencias familiares, es importante señalar que existe un convenio con la Universidad de Chile, el cual, ¿cierto?, nos asesora partiendo desde la falla, y lo cual tiene para ir, ¿cierto?, reestructurando y modificando las falencias que hemos presentado a lo mejor en la implementación de estas residencias familiares. Con respecto a las residencias en contexto del manejo de la pandemia COVID-19, como ustedes saben, no estamos ajenos a esta emergencia sanitaria, y en virtud de ello hemos hecho un reforzamiento del protocolo de actuación. Actualmente estamos en la 7ª versión de este protocolo, que se está efectuando en todas las residencias de organismos colaboradores, como también centros de administración directa, y también en el área de justicia juvenil, en los CIP-CRC y centros semicerrados. En virtud de eso, estos protocolos de actuación establecen determinados usos de implementos, los cuales también se han ido capacitando a los funcionarios, también la entrega de estos insumos y el manejo, ¿cierto?, en caso de tener un niño contagiado o bajo sospecha, con los infogramas respectivos. El reforzamiento de la rutina, en virtud de que nos encontramos, ¿cierto?, en virtud de aislamiento por resolución, obviamente tenemos que reforzar la rutina de cada una de estas residencias, pero enfocándonos obviamente en la particularidad de cada uno de los niños. Para ello se han establecido, ¿cierto?, rutinas desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de la recreación también, deportivo, talleres de cocina, entre otros. Y el desarrollo de la comunicación estratégica, en virtud del aislamiento que se mantiene, se han implementado mantener esta comunicación a través de medios de comunicación remota, como sería el uso, ¿cierto?, de Internet a través de WhatsApp, Zoom u otro tipo de plataforma. En cuanto a las relaciones laborales, es importante señalar que los educadores son los primeros, ¿cierto?, el trabajo interventivo con los niños. Por lo tanto, se ha efectuado con la región del Biobío un apoyo a la instalación de la nueva autoridad regional. Al respecto, es importante señalar que se pidió la renuncia de la directora regional, y actualmente se encuentra un director subrogando, y se publicó ya el concurso a través del servicio público del cargo de coordinador de la unidad de protección de derechos, por lo cual se ha hecho un apoyo, ¿cierto?, a estas dos jefaturas en forma permanente, y la continuidad y fortalecimiento de las mesas de trabajo actuales,
lo que señala específicamente que son las mesas de trabajo que se efectúan con el intersector y dentro de estos aliados estratégicos, obviamente, el programa Mi Abogado. Las situaciones de salud mental de los niños y niñas adolescentes en residencia, bueno, se elabora un registro con las residencias de mayor complejidad en salud mental con el fin de identificar en cada una de las residencias qué niños requieren, ¿cierto?, a lo mejor una atención primaria o una atención mucho más especializada. Reuniones se han fortalecido con el intersector, específicamente con Senda y Salud, a través de los gestores intersectoriales que nosotros tenemos en el territorio. Se ha implementado capacitaciones a los equipos de residencia, específicamente en la temática de salud mental, y estamos gestionando y monitoreando unos programas de emergencia de salud que proceden de acuerdo al flujo y tiempo. Estos programas de emergencia de salud, aquí es importante señalar que los organismos colaboradores pueden postular, existen 3.000 millones de pesos disponibles y dice relación con la contratación de dotación en el área respectiva de salud, también para que los niños o adolescentes que lo requieran, de acuerdo a este procedimiento, puedan asistir, ¿cierto?, a una clínica terapéutica, entre otros. En cuanto a la supervisión y relación con los organismos colaboradores acreditados en la región, hemos realizado, ¿cierto?, un trabajo a través de las mesas de trabajo de la misma dirección regional, con otros actores también, de unificar criterios evaluativos, los medios de verificación y también las exigencias levantadas con el fin de establecer y acortar una brecha y una mejora continua en el trabajo que se está realizando, el levantamiento de residencias que cuenten con planes de mejora vigentes y la evaluación de estos avances, y la participación en el Comité Regional de Supervisión Integral. Esto es importante señalar que la supervisión no solamente abarca el área de protección de derechos, sino también el área financiera. Y con respecto a los avances que hemos tenido en la supervisión, es importante señalar que actualmente en la plataforma SENAINFO, que es una plataforma que tiene el Sename, tenemos las evaluaciones en sistema, lo cual permite que tanto el supervisor técnico que realiza la evaluación requiere, ¿cierto?, una aprobación o una avisación del coordinador de dicha área y también del director regional, lo que permite levantar hallazgos y establecer plazos para que estos sean cumplidos, y lo cual, ¿cierto?, se retroalimenta directamente a la residencia en un plazo breve de aproximadamente 15 días, lo cual obviamente acorta los plazos que antes teníamos establecidos, que eran aproximadamente 3 meses. Los avances generales del servicio, es importante señalar que seguimos con la conversión de CREAT a residencias familiares. Es un proceso, estamos en un proceso de cierre de los CREAT y de transición a estas residencias familiares, y cuyo objetivo también es restituir el derecho a vivir en familia y contribuir a la recuperación de la experiencia de vulneraciones vividas por los niños y adolescentes que han sido separados de su familia por una orden de tribunales de familia. Actualmente tenemos 13 residencias familiares en 5 regiones y una RAE, y este año esperamos, ¿cierto?, tener 3 residencias familiares más inauguradas y una RAE. Con respecto a la implementación de mejoras de la ley de subvención, es importante señalar el aumento de la unidad de subvención del Sename por niño, niña, adolescente en un sistema residencial. Actualmente es de un 75%, y por ley, la ley 21.140, disculpe, se espera alcanzar el próximo año a las 30 UCS, logrando el 100% de base. Ahí no estamos agregando, por si acaso, los programas adosados. También dentro de estas implementaciones de la mejora de la ley de subvención, es importante señalar también otros artículos que tienen que ver con las instrucciones que pueden darse para las evaluaciones, para la mejora y la pérdida de la acreditación de los organismos colaboradores, y también la administración provisional, que puede ser solicitada por oficio por los tribunales de familia, y también puede ser solicitada a petición del director nacional o el director regional. Con respecto a las familias de acogida, se ha fortalecido esta modalidad de cuidado alternativo, y es importante señalar que estamos en una alza.
En marzo, los niños que estaban en familias de acogida, tanto de administración directa como familias de acogida de organismos colaboradores, eran 6.287, en abril crecimos a 6.307 y en mayo a 6.361, que son cifras superiores al cuidado residencial. Y en cuanto a los programas ambulatorios, se ha efectuado estudios, ¿cierto?, con UNICEF, también con la sociedad civil, en el estudio de rediseño de estos programas con el fin de mejorar la calidad de la oferta y la cobertura de acuerdo a una demanda y realidad local. Dentro de eso tenemos, ¿cierto?, las FAES de emergencia, las FAES de captación, también programas multimodales que esperamos implementar. Con respecto a este plan de fortalecimiento, ha sido un trabajo mancomunado que se ha realizado con el Ministerio de Justicia y que implica tener reuniones semanales vía plataforma y reuniones semana por medio en terreno con los equipos de trabajo para ir viendo los avances y el porcentaje de cumplimiento de cada uno de estos componentes. Dentro de estos 6 componentes hay que establecer que tenemos 62 acciones que la estamos monitoreando semanalmente. Y esperamos, que también lo va a señalar posteriormente el ministro de Justicia, con un convenio que se celebró con UNICEF y otras instituciones, y que nos va a arrojar un diagnóstico, poder este plan de fortalecimiento y ese diagnóstico, poder reproducirlo en las otras regiones, de acuerdo a lo que nos señalen, ¿cierto?, los especialistas en la temática. Eso sería, Presidenta. Muy bien, gracias, señora Claudia de la Hoz. Tengo que señalar que no me ha sido posible entrar con video porque alguno de nuestros invitados compartió mi pantalla, y al compartir mi pantalla hace imposible que yo ingrese a la sesión. Entonces quisiera, por favor, que revisaran eso y pudiera rectificarse ese error. Se ha podido conectar finalmente nuestra presidenta, la diputada Emilia Nullado, así que la diputada va a asumir su cargo. Gracias, y le dará la palabra al señor ministro de Justicia, pero insisto que es necesario que los invitados revisen y que no compartan mi pantalla para yo poder estar efectivamente conectada a la sesión. Gracias. Ahí sí. Ahí, presidenta. Ya. Bueno, bien saludar a cada uno de ustedes. Había tenido la dificultad de poder conectarme esta tarde, sé que las excusas, pero finalmente se logró resolver. Así que le agradezco a la diputada presidenta Carmen Hertz, y quien me señalaba que había solicitado la palabra al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. La saludo y ya había saludado al resto de los integrantes y paso a exponer lo que se nos ha solicitado. Como lo señalábamos poco antes de que hablara la directora subrogante del Sename, Claudia de la Hoz, la idea es que ella pudiera explicar primero, a partir de los hechos que originaron esta conversación, que ya ha tenido varias sesiones en los últimos meses, lo ocurrido en la residencia Nido, en la comuna de Hualpén, de la región del Biobío, a partir de los hechos que ahí se ocurrieron y los que se sucedieron con posterioridad, se tuvo una reacción cuyo primer objetivo fue cautelar la situación de los niños y niñas que estaban en esa residencia, que por las denuncias hechas, que hoy día estará investigando el Ministerio Público y será finalmente la justicia la que resolverá las responsabilidades involucradas, la credibilidad que nos corresponde entregarle a los niños nos hizo tomar una serie de medidas que son las que se han explicado fundamentalmente en sus palabras. Y luego, a partir de esta situación, lo que nosotros hicimos fue validar un plan que presentó el Sename, con antecedentes del Sename regional, para fortalecer la región del Biobío. Eso fue lo que finalmente ocurrió y que fue explicado
con cierto detalle las distintas medidas que en distintos campos han sido adoptadas por el Sename a través de un plan especial de fortalecimiento de la región del Biobío. Y luego la directora se refirió a algunos avances generales de lo que ha hecho el Sename en los distintos ámbitos de su acción, como son las transformaciones de las residencias familiares, los programas ambulatorios, etc. Ahora, continuando un poco el planteamiento y para tener un relato coherente, yo voy a empezar precisamente donde ella terminó. Dentro del plan de fortalecimiento del Biobío, nuestro ministerio, luego de estar en terreno y de conversar con distintas personas en Concepción, llegamos a la conclusión de que era particularmente conveniente buscar una asesoría externa que nos permitiera mirar lo que estaba ocurriendo en la región. Porque, como ustedes recordarán, todo empezó a propósito de una situación de abusos denunciadas en la residencia Nido, pero luego han existido otras denuncias y otras situaciones conflictivas en la región que motivaron otros sumarios y otras acciones que se están llevando a cabo, pero que nos hicieron pensar que era bueno poder hacer un análisis, ojalá con ojos desde afuera, de lo que estaba ocurriendo en la región. Y eso tiene además una ventaja adicional, que es el poder, por primera vez, evaluar todas las transformaciones que hemos venido implementando desde el inicio de la gestión del actual gobierno, que nos permitiera ver en terreno qué ha pasado, qué ha cambiado, dónde han estado las modificaciones, qué cosas positivas se han instalado, dónde están las debilidades, qué más podemos hacer. No solo respecto a esta situación específica de abusos de una residencia, sino que también en general de las distintas acciones que se han adoptado y de las cuales recién se refería la directora de la ODE. Y por eso, para lograr ese objetivo, hicimos un convenio con la Universidad de Concepción, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Concepción, con ambas universidades y con UNICEF, para que esas tres instituciones pudieran realizar un diagnóstico y una formulación de propuestas destinadas precisamente a evaluar la situación de la región. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo operan los distintos procesos? En fin, la idea es detectar falencias en el desarrollo de la intervención, identificando los procesos críticos con especial énfasis en la supervisión, ya que aquí se ha detectado parte de los problemas. En el caso de la residencia Nido, como en alguna reunión anterior señalé, las supervisiones arrojaban un promedio en las últimas, desde el año 2019 hasta mayo de este año, o abril, arrojaban en 19 evaluaciones un promedio de notas de 2,8 de un máximo de 3. Vale decir, la supervisión no había detectado ninguna anomalía, al contrario, estaba muy bien evaluada, ¿sí? Estaba muy cerca del máximo. Hay un problema con la supervisión. Aparte del sumario, también puede que haya un problema con el sistema. Y por eso queremos en esta actividad, en este trabajo que se le ha pedido a estas instituciones, que puedan detectar no solo cosas generales, los procesos críticos, y lo que significa el modelo de intervención aplicado, sino también hacer énfasis en los procesos de supervisión. Este es un proceso que tiene una duración de 4 meses, prorrogable por otros 2. Queremos que esté terminado este trabajo durante el curso de este año. Quiero decir que esto ya empezó a funcionar. El 19 de junio, recién pasado, se constituyó el equipo de trabajo de estas 3 instituciones, más el Sename del Biobío, y, por cierto, el Sename a nivel nacional, y que incluye también la participación del Departamento de Reinserción Juvenil de este ministerio como una manera de asegurar el trabajo. La idea es, probablemente, a partir de esto, no solamente tener propuestas concretas para la región, sino que también que puedan surgir para el resto del país, porque va a ser una especie de primer análisis en terreno de una aplicación de una política durante un par de años y más, en una zona específica donde han surgido conflictos graves como el de Nido, pero también
distintos tipos de dificultades en otras que pueden ser similares a lo que esté ocurriendo en otras áreas del país. Y probablemente, y es lo que hemos conversado con el rector de la Universidad de Concepción y el de la Católica también de Concepción y el director de UNICEF, probablemente esto va a continuar con un proyecto que se va a hacer precisamente como resultado de este trabajo. Quiero destacar la buena voluntad de estas instituciones que lo está haciendo, por así decirlo, ad honorem, pero quizás podamos hacer después un proyecto más grande, más significativo, que pueda ayudar no solamente al Biobío, sino que al país en general. A continuación, una de las inquietudes que hemos detectado y que también ha sido parte del debate que aquí ha surgido, más de algún diputado lo ha hecho presente, nosotros hemos advertido que a pesar de que el CENAME, por razones protocolares, estas circulares 5 y 6 a que hacía referencia la directora, que están vigentes desde el año pasado, a través de las cuales se puede establecer el camino a seguir cada vez que hay un hecho anómalo, sumario, denuncia, querella. La número 5 se refiere a los colaboradores acreditados, la 6 se refiere a los organismos o residencias de administración directa del servicio. El hecho de presentar la denuncia, claro, resuelve por lo menos la inquietud que se tiene frente a un abuso determinado, frente a la violación de un derecho de un niño o una niña. Pero lo que ocurre es que lo que pasa con posterioridad no es muy claro. Y por eso mismo hemos estado haciendo un levantamiento de todas las denuncias que se han hecho a partir de la vigencia de estas circulares, con el propósito de evaluar su avance. Lo que queremos es sistematizar este trabajo, las querellas que ha interpuesto tanto el CENAME como el programa Mi Abogado, para verificar qué pasa con posterioridad a estas denuncias, a ver si efectivamente hay resultados de los procesos judiciales. Porque puede ser que se haga este proceso de parte del servicio, pero que con posterioridad no hayan avances significativos. Y por lo tanto, los abusos, a pesar de que se denuncian, a pesar de que hay querellas, terminan sin sanciones para sus responsables, porque los casos pueden estar siendo archivados. Este levantamiento lo queremos hacer como una muestra para empezar también a hacer algo que quizás no se ha hecho en forma sistemática en el pasado, que es el seguimiento de las querellas y denuncias que se interponen. Y lo vamos a trabajar con el Ministerio Público para asegurar la información relativa a esto, de manera de tener certeza de que si se ha presentado una denuncia o una querella, esta tenga consecuencias. Puede que efectivamente en algún caso no haya responsables, puede que, no sé, puede que esto ocurra o no se puedan acreditar los hechos, pero deberíamos estar seguros de que en la mayoría de los casos sí haya responsables de los abusos que se hayan cometido con niños, niñas y adolescentes, y no tenemos la certeza de que eso esté ocurriendo en la actualidad. En ese sentido, ha sido muy importante el desarrollo del programa Mi Abogado. Hasta ahora, la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes estaba con un programa, los PRJ, los programas de representación jurídica del CENAME, que ha hecho una labor valiosa, pero limitada por su estructura. El programa Mi Abogado es un programa que se desarrolla a partir de un programa piloto el año 2017 bajo la administración de la presidenta Bachelet y que en el actual periodo de gobierno se ha extendido y se ha convertido en un programa que este año esperamos completar a nivel nacional. Se trata de un programa más amplio, más ambicioso, que busca asegurar la restitución y protección de los derechos de los niños y niñas dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño, asegurando no solo su certeza jurídica, que es parte importante, sino que también una mirada más integral. Nosotros estamos a través de este programa que lo lleva la Corporación de Asistencia Judicial. No es manejado por el CENAME, es un servicio, por así decirlo, que la Corporación de Asistencia Judicial le presta al CENAME. Y es distinto de esta representación jurídica a la que me refería recién, que tiene el CENAME incorporado para llevar adelante procesos de denuncia. Aquí estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias de origen, también lactantes, dentro del programa que tiene Gendarmería
creciendo juntos. La clave de este proyecto es que no es solamente una representación jurídica, sino que es una representación tripartita, donde participan también, aparte de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Y por lo tanto se trabaja con el niño, con la residencia, con su familia. Y aseguramos con esta representación integral una mayor seguridad por el bienestar y la protección de todos los niños, niñas y adolescentes representados mientras están bajo cuidado alternativo. Y la representación jurídica se da ciertamente en todas las instancias. ¿Cómo ha sido realizado esto? Básicamente se ha ido implementando en forma gradual. Como les decía, a partir del piloto del 2017 se empezó en unas pocas regiones en el 2018, se incrementó el 2019 a 10 regiones, que son las que están ahí nombradas, y luego en este año estamos completando este proceso en las 6 regiones restantes. Hemos tenido, por las razones que ustedes entienden, de la situación de la pandemia y las distintas tensiones y conflictos que hemos vivido, que postergar la implementación de este proyecto, que se encuentra muy avanzado, porque esto significa seleccionar gente y todos esos procesos han sido complicados. Esperamos, sin perjuicio de eso, que esté implementado en forma total durante el curso de este año. En este minuto hay más de 200 profesionales que trabajan en el programa y con los equipos de las 6 regiones vamos a llegar a 285. Se han atendido en este tiempo a 6.043 niños, niñas y adolescentes, de los cuales son 3.488 en modalidad residencial y 2.555 en otras modalidades, básicamente familias de acogida. Aquí se atiende también, sean externas o extensas, a niños de eso. Es decir, cuidados alternativos, sea en residencia, sea la residencia directas o de colaboradores y las familias de acogida. Realmente este es un programa que ha hecho un antes y un después en la defensa y restitución de derechos de los niños, que ha generado realmente una situación de mucha ayuda y apoyo a la niñez vulnerable. Enseguida quiero referirme también, como en el contexto de lo que se está haciendo, a propósito de qué se está impulsando, la mirada un poco más global en relación, por una parte, al Acuerdo Nacional por la Infancia, que se hizo con una cantidad importante de instituciones de distintos ámbitos, parlamentarios, sociedad civil, etcétera, y que en algunos aspectos dice relación con las inquietudes que motivan a esta comisión y que son las que inspiran acciones, que son las que nos han planteado señalar qué estamos haciendo, cómo hemos ido avanzando. Y básicamente podemos mencionar algunas. La siguiente. Primera, en lo que es prevención del abuso sexual infantil, recordar que hay ya 2 leyes que están vigentes. La primera, la ley de entrevistas videograbadas, que nos ha tocado implementar, que lamentablemente también esta ha tenido dificultades en la implementación de la segunda etapa. La primera etapa empezó en octubre del año pasado, la segunda corresponde este año y vamos a tener dificultades, vamos a presentar próximamente un proyecto de ley que va a tener que desfasar la aplicación de la segunda y la tercera etapa por los problemas ocasionados por la situación de la pandemia, de la crisis sanitaria. La otra ley que se ha aprobado y que ha funcionado con mucho interés compartido, este fue un trabajo transversal muy importante, es la ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, que fue publicada el 11 de julio del 2019. Y hay 2 otros proyectos que son relevantes y que están en trámite legislativo. Uno de ellos es el que modifica el registro de agresores sexuales, conocido como el registro de pedófilos, que tiene como propósito impedir que cuando alguien es condenado por haber cometido abusos sexuales o delitos de esta naturaleza con niños, niñas y adolescentes, no puedan trabajar en ninguna, aparte de cumplir sus penas de privación de libertad, pero una vez que cumplen eso y quedan en el medio libre, no puedan trabajar en ninguna institución que trabaje con niños, niñas o adolescentes. Y para eso existe
este registro que ha presentado algunas deficiencias. Este proyecto se presentó, se corrigieron estas deficiencias a través de esta iniciativa, fue aprobado por la Cámara de Diputados y en este momento está en segundo trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y después tenemos otro proyecto que hemos presentado, eso en fecha más reciente, cuyo propósito es que las rebajas de condena que hoy día existen a quien cumple ciertos requisitos no se puedan aplicar a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual en contra de menores de edad. Es decir, hoy día, esta es una experiencia personal que me costó mucho asumir, hay alguien que ha violado y abusado de un niño de 6 años que, porque cumple con los requisitos, obtiene el beneficio de la rebaja de condena. Les puedo contar con experiencia que la primera vez que me tocó revisar esta situación, no firmé y rechacé esa solicitud. El afectado apeló y la Corte de Apelación, los tribunales, me obligaron a dictar este decreto porque cumple con la ley y yo no tengo derecho, el ministro de Justicia no tiene derecho a negar un beneficio que da la ley. Por eso mismo es que hemos presentado este proyecto para impedir que los abusadores sexuales tengan el beneficio de rebaja de condena. Esperamos que el Congreso así lo considere y lo despache. Tenemos además, simplemente para dar el contexto, estos dos otros servicios que van a reemplazar al Sename. Ya se aprobó el Servicio de Protección Especializada por la Cámara de Diputados, está despachado ese proyecto y está en pleno avance el del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que está en segundo trámite precisamente en la Comisión de Constitución de esta Cámara de Diputados. Luego está la representación jurídica, ya me refería, los PRJ, los programas de representación jurídica del Sename y el programa de abogado. Aquí se ha ido desarrollando esta situación que tiene por una parte expresión jurídica al interior del Sename y otra desde las corporaciones de asistencia judicial. En un minuto determinado vamos a tener que buscar una manera de integrar estos programas para que no se superpongan. Por ahora sí está funcionando razonablemente bien coordinado. Y finalmente también vale la pena recordar lo que ya se decía, la ley 20.032, que permitió un incremento de las subvenciones a los organismos colaboradores del Sename. Esto va a permitir que en los 4 años de gobierno se duplique la subvención que tenían estos organismos anteriormente, porque una de las limitaciones que enfrentan los organismos colaboradores es la falta de financiamiento. La verdad es que los organismos de administración directa tienen un soporte, no sé, será 4 o 5 veces mayor que el que tienen los organismos colaboradores, y estos se ven entonces en la obligación de financiarse con el aporte privado, lo cual no siempre alcanza a las cifras que se requieren para dar la debida atención. Por eso se optó por este camino que tiene otras modificaciones que ustedes recuerdan, no es necesario que las reitee. Por otra parte, quiero informar algo que es de interés y probablemente muy poco conocido. El gobierno, el año 2018, cuando era ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, impulsó lo que se llamaba el programa Compromiso País, que era una especie de iniciativa que buscaba resolver graves problemas sociales a través de una alianza público-privada. Trabajar de esa manera para ir focalizando y solucionando problemas. Uno de esos programas, el número 4, fue precisamente buscar cómo podíamos focalizar en este ámbito, en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, un trabajo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se estableció ese grupo de trabajo que participa nuestro ministerio y el Sename, en representación del Estado. Se ha incorporado recientemente la Subsecretaría de la Niñez, porque se trata de un trabajo que se hace en el área que va a corresponder al Servicio de Protección, que el día de mañana va a estar en el Ministerio de Desarrollo Social bajo la conducción o supervisión de la Subsecretaría de la Niñez. Está por la sociedad civil, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica y la Mesa de Residencias de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Y del sector privado está el Banco BCI en su representación.
y se trabaja en un directorio que nos reunimos periódicamente avanzando. Básicamente, después de mirar y diagnosticar en qué área se podía trabajar, se está concretando un proyecto que va a buscar la creación de una fundación público-privada, que se denomina como nombre de fantasía por ahora Proyecto Nuevo Futuro, Fundación Nuevo Futuro, cuyo propósito va a ser focalizar su trabajo en la formación continua de las personas que trabajan en las residencias de protección. Porque aquí es donde se ha detectado que esas personas son las que necesitan una formación especial, una capacitación permanente, un trabajo muy intenso. Se ha hecho una investigación, la verdad, bastante contundente de análisis de todo lo que ocurre al interior de esa residencia y la verdad es que se detectan muchas deficiencias que en parte se pueden mejorar y corregir a través de la formación de las personas que trabajan en las residencias, que no tienen normalmente profesión. Con el tiempo probablemente, dado el aumento de la educación superior en Chile, así va a ser, pero hoy día no lo tienen, además porque las remuneraciones no son muy altas. Se va a focalizar en el trabajo de este nivel a través de implementar capacitación, mallas curriculares y además actuar como un centro acreditador de los niveles de las personas que trabajan en estos centros. Es posible que con el tiempo nadie pueda trabajar si no tiene la acreditación. Eso va a ir de la mano con los nuevos servicios de protección, pero aquí va a haber una institución que va a permitir hacer esa preparación con mucha fuerza y capacidad. Es un proyecto de mucho interés que esperamos termine su concreción durante el curso de este año. Queremos que esté funcionando antes de que entre en operación el nuevo servicio de protección de la niñez. Por otra parte, quiero recordar que Naciones Unidas hizo un informe, como ustedes recordarán, muy lapidario, que conocimos en junio del 2018, que hablaba de las constantes y flagrantes violaciones que en nuestro Estado había cometido con niños, niñas y adolescentes en décadas anteriores, y sobre esa base el presidente le encomendó a nuestro ministerio que coordinara la respuesta del Estado. Y la verdad es que hicimos un trabajo interinstitucional muy completo que básicamente se centró en asumir las observaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño en las áreas que aquí están mencionadas. Uno, el rediseño del sistema residencial, la reconversión de los CREAT y la creación de residencias familiares. Dos, desarrollar a través de leyes cambios en la nueva institucionalidad de la niñez y la adolescencia. 3, fortalecer los programas de familias de acogida especializadas. 4, orientación jurídica, ayuda reparatoria a niños, niñas y adolescentes, víctimas y a sus familias en el contexto del estallido social que vivió en nuestro país entre octubre y marzo del 2020, pues esto fue agregado con las observaciones que posteriormente nos hizo el Comité de Derechos de la Niñez, así como las medidas que se han tomado a propósito de la pandemia respecto de los centros del CENAME y los organismos colaboradores acreditados. Lo menciono porque a través de este proceso, las distintas instituciones, cuando digo distintas instituciones hablo de los tribunales de justicia, las policías, cualquier institución que tenga vinculación con la niñez, que estaba dentro de las observaciones o reparos o críticas, y a veces muy duras, que había hecho este comité. Se las hicimos ver, hicieron su compromiso, y lo que nosotros hacemos es ir informando del cumplimiento de los compromisos al Comité de los Derechos de la Niñez. Nos hace observaciones, en fin, y trabajamos en esa. De todo esto nosotros le hemos entregado copia al Congreso para su conocimiento, y ahora estamos trabajando precisamente porque en septiembre tenemos que hacer llegar un nuevo informe y además hacernos cargo de las observaciones que hicimos al informe anterior. Esto nos ayuda también de nuevo a mantener vigentes los compromisos del Estado de Chile respecto de la forma deficitaria que en el pasado ha trabajado con la niñez, sobre todo con la niñez vulnerable. Esta lámina lo que muestra es cuál es el cuadro final de la institucionalidad que se está trabajando en materias de infancia y adolescencia.
ya sabemos, se termina el Sename y se van a crear 2 servicios en su reemplazo. Aparte de eso, se está trabajando en la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez, que nos parece un complemento indispensable para asegurar que estos servicios y en general todo el trabajo con la niñez se haga dentro del marco de un sistema que garantice los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Estos que están en nuestra Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño y en los tratados internacionales, para asegurar que realmente estos se operativicen, que bajen al nivel más ejecutivo en el ámbito de la aplicación de las normas que corresponda implementar. Este proyecto está en el segundo trámite constitucional y esperamos que sea ley lo antes posible. Y finalmente está el proyecto de ley de adopción. Este es un proyecto que es muy importante porque cuando un niño no puede ser revinculado, la única fórmula, la única alternativa de solución que tiene para tener una vida en familia y no tener una vida en residencia es la adopción. Aquí se hizo un trabajo, nosotros presentamos un proyecto de ley a mediados del 2018 que aprobó, se trabajó por la Cámara de Diputados, tanto por la Comisión de Constitución como por la Comisión de Familia, pero lamentablemente fue despachado por la Cámara, entró en mayo del 2019 al Senado y desde entonces no ha tenido tramitación. Quiero señalar que nosotros le hemos puesto urgencia una cantidad innumerable de veces y estamos ahora evaluando pasar de la urgencia simple a la suma urgencia, porque nos parece que este cuadro institucional que ustedes miran se va a lograr completar cuando tengamos la ley de adopción. Finalmente, Presidenta, yo quiero informar de algo que puede tener especial interés para ustedes y en general en el Congreso por la información respecto de lo que está ocurriendo o de lo que se hace en el ámbito de la niñez, en el ámbito institucional. En esta lámina están la descripción de las 40 glosas que, por obligación legal, la ley de presupuesto de cada año, el Sename debe informar al Congreso. Y quiero mencionarlas porque muchas veces nos preguntan qué está pasando en esta materia, qué está pasando en la otra, y no siempre, pero muchas veces parte de esas inquietudes están contenidas en esta información, en la información que se entrega y que yo sé se realiza periódicamente. Hay algunas informaciones que son trimestrales, cuatrimestrales, hay otras que son semestrales, hay otras que son anuales, tienen distinto nivel de periodicidad, pero que en su conjunto permiten tener una información bastante completa. Están ahí informaciones que dicen relación sobre los recursos, están también información de cuáles son los sumarios que se han levantado a propósito de maltrato a niños que son atendidos directa o indirectamente por el Sename, cuánto se gasta, la nómina de los niños que han fallecido durante el periodo que hayan sido atendidos directa o indirectamente por el Sename y las causas de esto. En fin, cómo se ha atendido la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Luego está el programa 1, que se refiere a la gestión interna u operación habitual del Sename, dotación de personal, qué pasa con las supervisiones, se cumplen las órdenes de los tribunales de familia, etcétera. Y luego está el programa 2, que son recursos relativos a la operación de los centros. Y están ahí los antecedentes sobre la dotación de cada uno de los centros, el catastro de cada uno de los menores que están en cada uno de ellos, los que pernoctan, por cierto, innominados, y uso de los recursos tanto en las residencias nuevas como en las reconversiones de centros. En la página siguiente está cómo esas glosas se informan. En el primer semestre, esas glosas, esas 40 glosas, motivaron 46 informes o reportes. Y en el segundo semestre de este año van a motivar 80 reportes. Aparte de algunos que se deben entregar en enero, que dicen relación con informes anuales, que son otros 31. Vale decir, estamos hablando de 157 reportes que permiten, si alguien los tomara, los estudiara, los sistematizara, tener una información bastante completa
de lo que está ocurriendo en estos centros, en algunos aspectos, por cierto, no son informaciones totales, pero lo suficientes como para poder dar la información que corresponde. Presidenta, hemos querido dar una información bastante completa para que se tenga un programa cómo estamos trabajando y actuando a partir de esta situación, en el ánimo de que la comisión, que está preocupada de una situación muy específica, pero que quiere saber cómo se ve este cuadro en adelante, qué medidas se están adoptando, nos ha parecido importante informar en lo específico de lo hecho a partir de la situación de la residencia nido, lo que el CENAME ha planteado y cómo ha funcionado en esta materia, para luego dar esta visión más global que les permita a ustedes captar y poder entender la política que se está implementando fundamentalmente a través del CENAME, pero también en el contexto de lo que se hace en un ámbito mayor, porque cuando hablamos de decisiones legislativas como a las que me refería, la creación de nuevas instituciones o la ley de adopción, eso está enmarcado dentro de un programa más global. Creemos que la situación que ha vivido el país en este campo requiere de una política integral lo más amplia posible, y estos son los ejes principales que hemos detectado y que estamos impulsando a través de las medidas que he descrito lo más someramente para el mejor conocimiento y las mejores decisiones de esta comisión. Gracias, presidente. Le agradecemos, señor ministro, por su exposición y por las recomendaciones y los compromisos que se están asumiendo. Quiero otorgarle la palabra a la señora defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, posteriormente al señor fiscal, señor Jorge Abbott. Muchas gracias, señora presidenta. La saludo a usted, a todos los miembros de la comisión y también al señor ministro y la directora nacional del CENAME, además de los otros invitados. La verdad es que nosotros de alguna manera ya hemos ido planteando en las sesiones previas de esta comisión aquellos ámbitos que nos parecen relevantes de entender, y sin perjuicio de que haremos llegar un documento que contenga los aspectos que voy a tratar. En términos resumidos y en razón del tiempo, me gustaría plantear los siguientes enfoques. En primer término, en relación con un interés que tiene la Comisión, que tiene que ver con prevenir la situación de vulneración que se produce al interior de los centros, creemos que esto es posible de lograr con acciones que por una parte se ejecuten en el corto plazo, que se relacionan de alguna manera con lo planteado por el señor ministro, como también por la señora directora nacional del CENAME, y también lo que tiene que ver con aquellas acciones que pretendan en definitiva hacer un cambio estructural de un sistema, donde hoy día seguimos manteniendo en la lógica perpetuar un sistema que no ha sido capaz de asegurar efectivamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. En ese sentido, y en un primer término, en lo que tiene que ver con aquellas acciones en el corto plazo, nos parece imprescindible que se entregue suficientes mecanismos de supervisión externa a la institución que dirijo, que es la Defensoría de la Niñez, para poder ejecutar una función que le es propia y que es atribuida directamente en su ley 21.067 y que tiene que ver con la posibilidad de visitar efectivamente aquellas residencias que tanto a nivel proteccional como privativo de libertad involucra la atención e intervención de niños, niñas y adolescentes en el país. Esta situación ha sido pedida insistentemente a nivel presupuestario y desafortunadamente ha sido rechazado de manera permanente, y por tanto nosotros no tenemos un equipo que sea capaz de, con cobertura nacional, ejecutar en términos de suficiencia aquella supervisión que desde un órgano autónomo de derechos humanos amerita la situación de vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran allí. Porque todo proceso de supervisión, por cierto, que es valorable, y se valora en ese sentido la propuesta que se hace desde el Servicio Nacional de Menores, que nosotros también habíamos conocido en conversaciones previas sostenidas
directora de la O, pero efectivamente también es bueno poder tener estas instancias de fiscalización o de supervisión externa que evidentemente permiten nutrir de una mirada distinta al servicio en razón de la función que constitucional y legalmente ha sido asignada a esta institución autónoma de derechos humanos, cuya específica atribución tiene que ver con la vida de niños, niñas y adolescentes en este país y con sus derechos humanos. Adicionalmente a ello, nos parece relevante que la Subsecretaría de la Niñez ejecute acciones concretas en lo que tiene que ver con la interacción permanente con el Servicio Nacional de Menores. Estoy hablando de medidas de corto plazo en este primer momento, señora Presidenta, de manera tal de que su función asignada legalmente, que está asociada a la prevención de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, se ejecute de manera directa en quienes son prioridad y exclusividad de atención de parte del Estado chileno, digamos, ¿no? La prevención de vulneraciones en el caso de la Subsecretaría de la Niñez es una obligación legal que tiene en la ley 21.090, que es la ley que la creó, y esta obligación de prevención de vulneraciones no puede ser solo entendida en relación con los niños que no se encuentran bajo cuidado del Estado. La circunstancia de que exista una institución como es el Servicio Nacional de Menores, que tiene una específica atribución en términos de este control, no inhibe ni obsta a que la Subsecretaría de la Niñez dé cumplimiento estricto a sus obligaciones, generando todos aquellos ámbitos de interacción con el Servicio Nacional de Menores donde la prevención de vulneraciones se ejecute de manera adecuada, permitiendo entonces cambios significativos en las trayectorias vitales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo cuidado del Estado. Ese es un elemento fundamental y nos parece que no requiere ningún tipo ni de modificación legal, ni de asignación presupuestaria, ni de nada que se le parezca, porque tiene que ver con el cumplimiento de parte de la legalidad que está establecida en la Ley 21.090 para la Subsecretaría de la Niñez y para el Servicio Nacional de Menores, y por lo tanto desde ahí se puede ejecutar de manera directa. En relación con la supervisión, es imprescindible que en lo que dice relación con la supervisión que realiza el Servicio Nacional de Menores, esta se ejecute de manera igualitaria, independiente de si se trata de centros de administración directa, de organismos colaboradores o de organismos coadyuvantes. Y esto es de particular relevancia teniendo presente que hoy día los organismos coadyuvantes tienen un tratamiento distinto, de menor intensidad en términos de la cantidad de fiscalizaciones y por lo tanto quedan desde ese punto de vista, en definitiva, a la decisión o a la intervención sin mayor control de una autoridad respecto de cómo se estén ejecutando esas acciones. Y en ese sentido nos parece que ahí también hay una modificación que resulta imperiosa y que tiene que ver más bien con una definición institucional del Servicio Nacional de Menores que con alguna modificación estructural que requiera alguna otra situación. Desde el punto de vista de lo que ocurre al interior de las residencias, un tema que resulta particularmente relevante, señora Presidenta, por su intermedio, tiene que ver con la generación de protocolos de denuncia para los niños, niñas y adolescentes que sean eficaces, eficientes y que les aseguren a los niños, niñas y adolescentes el anonimato, en el sentido de la privacidad con la que ellos y ellas pueden hacer llegar la información de estar siendo víctimas de algún tipo de vulneración. Eso es algo que desafortunadamente no se ha ejecutado en términos tan estructurales y yo creo que es un tema que en razón de lo que ha planteado el señor ministro y conociendo la disposición que el ministro Larraín y también la directora de la OAS han tenido con sugerencias que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos planteado, me parece que podríamos trabajar nosotros apoyando en la generación de algún tipo de protocolo de esa naturaleza que permitiera que el Servicio Nacional de Menores estructurara esto de manera muy pronta y que en definitiva se generara por lo tanto ahí un vínculo directo de parte de los niños, niñas y adolescentes que requieran de la intervención de la Defensoría de la Niñez sin que estén expuestos a represalias o a situaciones que pudiera generar el hecho de que ellos entreguen esa información en sus contextos de vida al interior de esas residencias. Eso permitiría también potenciar aquella acción que en razón de nuestro mandato legal tiene que ver con la supervisión de acciones o de situaciones que se pudieran estar produciendo y que evidentemente podrían requerir nuestra intervención en términos administrativos, como muchas veces se resuelve algunos aspectos en conversación e intervención directa con la directora de la OAS,
o por el contrario, si es que son cosas más estructurales que no necesariamente dependen del Servicio Nacional de Menores, porque acá el ministro ha abordado y Claudia también, temas que tienen que ver con salud mental, ¿no es cierto? Que eso es otro ministerio el responsable, o con lo que tiene que ver con educación, donde es otro ministerio el responsable, eventualmente deducir las acciones judiciales que se contemplan para la Defensoría de la Niñez para poder requerir la restitución de los derechos vulnerados a través de una resolución judicial. Pongo como ejemplo lo que ha pasado en relación con la decisión de un tribunal de familia de Colina respecto de una residencia de niños con discapacidad, en que a pesar de las insistencias de la residencia, incluso del propio Servicio Nacional de Menores, de lograr que se tomaran las PCR y se entregaran los resultados con oportunidad para poder evitar el contagio, lisa y llanamente el Ministerio de Salud a través de la Seremi no ejecutaba esas acciones y por lo tanto se solicitó ahí una decisión judicial que en definitiva ordenó la ejecución de esas acciones a la Seremi de Salud y también acciones determinadas a la Subsecretaría de la Niñez. En el contexto de lo planteado, adicionalmente creo que es imprescindible que una vez que se ha producido una situación de vulneración de derechos, y este es un tercer ámbito que nos parece relevante para la comisión, nadie quiere que se produzcan hechos ya sea de vulneraciones de derecho no constitutivas de delito o constitutivas de delito. Pero es una realidad que esto ha ocurrido y ha seguido ocurriendo. Por lo tanto, lo que necesitamos es que cuando eso se produce, no solo se active de parte del servicio o de los organismos involucrados directamente las denuncias, sino que también logremos que aquellas investigaciones penales o aquellas intervenciones jurisdiccionales sean coherentes con la necesidad de responder en tiempo debido y con debida diligencia a la respuesta de justicia que esos niños, niñas y adolescentes tienen. Y por lo tanto, desde ahí, como también lo he explicitado en otras sesiones, yo he solicitado formalmente tanto a la Corte Suprema como también al Fiscal Nacional determinadas acciones que prioricen efectivamente la intervención institucional del Poder Judicial y también del Ministerio Público en lo que tiene que ver con aquellos casos donde niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado son víctimas de vulneraciones a sus derechos, sean o no constitutivas de delito. En lo que tiene que ver con esto hemos solicitado, y hago un énfasis particular en la situación del Ministerio Público, porque hemos tenido conocimiento de situaciones que ciertamente dan cuenta de una falta de atención debida a los casos, cosa que obviamente ha sido conocida por el Fiscal Nacional por vía de oficio de la suscrita. Hemos pedido priorización de la investigación de estos casos. Hemos pedido que, por supuesto, se responda en términos de entregar, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel autónomo de parte del Ministerio Público, la protección inmediata a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, y una protección que no solo sea inmediata en razón de la gravedad que involucra la afectación de los niños bajo cuidado del Estado por hechos delictivos, sino que también que sea pertinente. O sea, que eso involucre que si la necesidad que existe está puesta en que el riesgo de vulneración se produce en una residencia donde ese niño reside, bueno, el Ministerio Público a través de la Unidad de Víctimas tiene la responsabilidad y la obligación constitucional de arbitrar aquellas medidas que impliquen una intervención efectiva para que ese niño eventualmente no se mantenga en esa residencia y no siga expuesto a situaciones de vulneración. Y eso demanda, por tanto, una interacción inmediata con el servicio, por cierto, con la residencia y particularmente con el niño, niña, adolescente que está siendo víctima en tanto sujeto de derecho y por tanto en tanto necesitar una intervención de esa naturaleza. Desde esa perspectiva nos parece que todo proceso judicial o investigativo que implique la atención de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado debe ser rápido, debe ser riguroso y eficiente y debe tener resultados protectores y en términos de respuesta eventual en orden a sancionar a los responsables también en tiempos oportunos. El tiempo para los niños no es lo mismo que el tiempo para los adultos y por lo tanto desde esa perspectiva ese es un elemento de juicio que debiera ser atendido debidamente por tanto el Poder Judicial como por el Ministerio Público, y me permito hacer referencia a lo que citaba el ministro Larraín respecto de cómo en la ley de entrevista videograbada, en la que el ministro tuvo una gravitante participación mientras era senador de la República, logramos o se logró por parte de quienes participaron en la tramitación legislativa la inclusión de principios que tenían que ver con la tramitación preferente de estos casos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado no debiera necesitarse de ninguna ley
para que cualquier órgano del Estado, entendiendo la responsabilidad que el Estado de Chile tiene de manera exclusiva con estos niños que no están ligados a sus vínculos familiares, sino que dependen directamente de la acción estatal, se gestionen de manera preferente y con todas las acciones institucionales que implican responderles de manera eficiente, respetando el principio de debida diligencia que existe a nivel internacional. Finalmente, señora presidenta, en relación con esta materia y con los ámbitos de corto plazo, vuelvo a plantear un aspecto que ya abordaba el ministro Larraín también, que tiene que ver con la relevancia que tiene, por cierto, la representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Me permito una vez más reconocer el trabajo que realiza el programa Mi Abogado, que ha sido realmente un aporte significativo a aquello que tiene que ver con los niños que han podido tener esa representación, pero desafortunadamente es un programa que tiene limitaciones de recursos y que no permite abordar todos los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Desde esa perspectiva hay una falencia que desde el punto de vista estructural impide entonces que todos tengan acceso igualitario a una representación jurídica que, recalco el nombre, es especializada, porque eso es lo fundamental. Porque eso también, y vuelvo a reforzar la ley de entrevista videograbada, lo que se logró es poner el énfasis en la importancia de la especialización en estas materias. No cualquiera interviene con los niños, niñas y adolescentes víctimas de determinados delitos. Pues bien, no cualquiera debiera intervenir con niños, niñas y adolescentes que víctimas de vulneraciones y de delitos además se encuentran bajo cuidado del Estado y por lo tanto ahí hay un énfasis particular que nos parece necesario hacer. Finalmente concluyo con el ámbito ya de largo plazo, señora presidenta, que es un tema estructural y que tiene que ver con la creación en nuestro país efectivamente a través de la aprobación de las legislaciones que se encuentran pendientes de un sistema de garantías que efectivamente proteja a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y eso se encuentra en curso. La ley de garantía es la que efectivamente pretende abordar aquellos aspectos que se relacionan con la promoción de los derechos, con la prevención de vulneraciones a los derechos, con la protección administrativa y luego recién ahí interactuar con el servicio de protección especializada al que hacía referencia el ministro Larraín y que ya se encuentra aprobado y que nosotros esperamos que aprobándose la ley de garantía pueda entrar en vigencia de manera tal de construir de manera eficiente un sistema. Acá un factor que para nosotros como Defensoría de la Niñez es central es poner el énfasis en evitar que niños, niñas y adolescentes tengan que vincularse con el servicio de protección especializada. Evitar que niños, niñas y adolescentes tengan que permanecer en residencias. Si logramos que el sistema de garantía, a través de la ley de garantía, ejecute acciones a través de los órganos competentes a nivel local de manera eficiente en los ámbitos de promoción de derechos, de prevención de vulneraciones y de protección administrativa donde no interviene el ámbito judicial, sin duda estaremos dando un salto cualitativo porque eso implicará directamente la reducción de niños, niñas y adolescentes que tienen que vincularse con el servicio de protección especializada por haber sido víctimas de vulneraciones de mayor gravedad que incluso pueden implicar la necesidad de sacarlos de su vínculo familiar para trasladarlos a una residencia. El foco del Estado chileno tiene que estar puesto en ejecutar esas acciones previas que no tengan que ver con estar siempre reaccionando en circunstancias que tampoco somos buenos reaccionando y que en definitiva seguimos poniendo como antecedente el hecho de decirle a los niños, bueno, disculpa, volvió a pasar, vamos a hacer cosas para que no vuelva a pasar, pero nunca logramos cambiar y hacer el salto significativo que realmente implica un cambio estructural y una reforma en la cual el Congreso tiene todo que decir para efectos de que esa ley de garantía pueda prosperar y ponga efectivamente en el centro los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en los términos que el Estado chileno ha resuelto aprobar al momento de ratificar en el año 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, concluyo, señora presidenta, agradeciendo esta posibilidad, más allá de poder hacer llegar la minuta por escrito en su momento, haciendo estos énfasis, estos 3 puntos primeros que tienen que ver con medidas de corto plazo que nos parecen que no requieren ni de temas presupuestarios ni de modificaciones legales, salvo lo que yo me permitía plantear en relación con nuestra incapacidad por inexistencia de recursos presupuestarios y humanos para realizar visitas en todas las residencias del país, que es un tema que, por cierto, mañana abordaré en la reunión que tengo con la Dirección de Presupuestos en relación con el exploratorio del 2021, pero
también adicionar este último punto que tiene que ver ya con una materia más de largo plazo y más estructural, que yo creo firmemente, en razón de lo que se plantea desde el Comité de los Derechos del Niño en el lapidado informe realizado en la investigación contra Chile, es lo que realmente nos puede hacer cambiar las cosas que hoy día siguen viviendo niños, niñas y adolescentes en las residencias de nuestro país. Muchísimas gracias, señora presidenta. Le agradecemos a la señora defensora de la niñez por el tiempo que me acaba también de informar don Hernán, que van a tener sesión de familia a las 17:30. Y no vamos a poder extender en 15 minutos porque se dio inicio a las 15 minutos. Quisiera solicitarle la opinión a ustedes, diputadas y diputados, para ver que en la próxima sesión debiéramos también debatir respecto al análisis que han hecho cada uno de los diputados y diputadas que hemos estado permanentemente en estas sesiones y con los antecedentes que nos va a entregar tanto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Hernán Larraín, la señora defensora de la niñez, así también la directora del Sename, y ya nos envió los antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sesión pasada, la cual no pudimos sostener porque tuvimos otra sesión más extensa. Yo quisiera solicitarle que en la próxima sesión diéramos término, al menos en la primera parte, con un borrador que acompañamos y donde también cada uno de ustedes iba a hacer sus proposiciones y recomendaciones, para lo cual le pido, si lo establecemos como acuerdo, el continuar en la sesión siguiente, dado que nos quedó pendiente la intervención de doña Imay Ortiz Pulgar, quien representa al señor fiscal nacional. Le pedimos el acuerdo a los señores diputados. El diputado Sí. señor Saldívar está de acuerdo. El diputado señor Crispe igual. El diputado señor Chalper igual. Acepta. El diputado Sí, señor Jiménez, el diputado señor Venegas, el diputado Ya. señor Molina. Es decir, hay unanimidad, señora presidenta. Ya. Por lo tanto, ya damos, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradecemos a cada uno de ustedes quienes estuvieron a la hora, excusarme nuevamente y a todos los invitados e invitadas.